Julio conoce a su ídolo backstage. Lo que pasa después cambia su carrera para siempre. Madrid, 15 de octubre de 1968. El Palacio de los Deportes vibraba con 15.000 almas esperando al mito francés. Charles Aznavour, el hombre que cantaba el dolor como nadie más podía hacerlo. Entre bastidores, un joven de 25 años temblaba. No de frío, de terror puro. Julio José Iglesias de la Cueva, un chico de Chamartín que había cambiado las porterías del Real Madrid por un micrófono. Un accidente de coche, una columna vertebral destrozada y 18 meses en una cama habían reescrito su destino. Ahora estaba aquí, a punto de conocer a su ídolo. 5 minutos, le había dicho el manager de Aznavour. Solo 5 minutos. Pero lo que pasó en esa habitación duraría toda una vida. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Charles Aznavour, más pequeño de lo que imaginaba, pero con una presencia que llenaba todo el espacio disponible. «Así que tú eres el chico del que todos hablan», dijo Aznavour en un español imperfecto pero sincero. Julio no podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta como cristales rotos. «He escuchado tu historia», continuó el francés. «Un futbolista que casi muere, que aprende a cantar en el hospital, muy dramático». Había algo en la forma en que dijo dramático. No era burla, era reconocimiento. Como un soldado saludando a otro que ha visto la guerra. «Canta para mí», ordenó Aznavour de repente. «¿Qué? Canta, ahora, aquí». Julio miró alrededor. Solo estaban ellos dos y un piano vertical que parecía haber sobrevivido a la guerra civil. No tengo acompañamiento». Aznavour se sentó al piano. Sus dedos, cortos y gruesos, acariciaron las teclas con la delicadeza de un amante. «¿Conoces la Bohème?» Julio asintió. Por supuesto que la conocía. La había cantado 1000 veces en su habitación, frente al espejo, imaginando que era Aznavour. Los primeros acordes flotaron en el aire como humo de incienso. Y entonces, algo extraño sucedió. Julio abrió la boca y cantó. Pero no era su voz, era algo más profundo, más verdadero. Era el dolor transformado en música. Cuando terminó, Aznavour no dijo nada durante 30 segundos eternos. Solo lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado. «Tienes algo», dijo finalmente, «pero no es lo que crees». «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Aznavour se levantó del piano, caminó hacia la ventana que daba a la Gran Vía. Las luces de neón pintaban su rostro de colores imposibles. ¿Sabes por qué la gente me escucha?, preguntó sin mirar a Julio. «Porque canta con el alma». No, la palabra cayó como una guillotina. «Porque les muestro sus propias heridas». Se giró. En sus ojos había algo que Julio no había visto antes. Una dureza mineral. La mirada de alguien que ha descendido al infierno y ha vuelto para contarlo. «Tú cantas bonito, chico, muy bonito. Pero bonito no es suficiente. Bonito es para las bodas y los bautizos. No entiendo. Tu accidente. 18 meses sin poder moverte. ¿Qué sentiste?» «Dolor. Más profundo. Miedo. Más». Yo tragó saliva. Quería morir. Ahí está. Aznavour sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Eso es lo que falta en tu voz. La muerte que no llegó». El francés se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. Olía a tabaco francés y a algo más. A soledad, quizás. «Te voy a enseñar algo, pero tiene un precio». «Cualquier precio. ¿Estás seguro? Porque una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Cambiará todo. Tu voz, tu carrera, tu vida». En la calle, Madrid seguía su curso nocturno. Parejas paseando, taxis amarillos, el murmullo eterno de una ciudad que nunca duerme del todo. Pero en esa habitación,
El tiempo se había detenido. «Enséñeme», susurró Julio. Aznavour asintió lentamente. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa, y entonces Julio las vio. Cicatrices. Decenas de pequeñas cicatrices blancas en sus antebrazos, como un mapa de dolor autoinfligido. «La guerra», dijo Aznavour simplemente. «Tenía tu edad, vi cosas, hice cosas, sobreviví cuando otros no lo hicieron. Dios mío». Dios no estaba allí. Solo nosotros y las canciones que cantábamos para no volvernos locos. Aznavour volvió a ponerse la chaqueta. El momento de vulnerabilidad había pasado. Ahora era otra vez el maestro. El dolor no se finge, Julio. Se recuerda. Se revive. Cada noche en el escenario abro estas heridas otra vez. Por eso la gente llora cuando canto. No lloran por mí, lloran por ellos mismos. Aznavour caminó hacia un maletín de cuero que descansaba en la esquina. Lo abrió con cuidado, como si contuviera explosivos. Sacó una libreta negra, gastada por el uso. «Esto», dijo, «es mi primera libreta de canciones, París, 1946, cuando no tenía nada más que hambre y estas palabras». La abrió por una página al azar. La tinta se había desvanecido, pero las palabras seguían allí, fantasmales. «¿Ves esta canción? Nunca la grabé. Habla de Marie Claire, una chica que conocí en la Resistencia. Los nazis la fusilaron frente a mí. Tenía 17 años». Julio sintió que el aire se espesaba. «Cada canción aquí dentro tiene sangre», continuó Aznavour. «No metafóricamente, literalmente. Mira». Señaló unas manchas marrones en varias páginas. «Sangre seca, lágrimas cristalizadas, historia hecha canciones. Ahora dime, Julio José Iglesias de la Cueva, ¿qué tienes tú para ofrecer? ¿Tu accidente de coche? ¿Tus sueños rotos de fútbol?» «Yo, Sac, 7, gracias. Punto. Gracias, 7, coma. Adelante. Hora. 117 minutos. No es suficiente. Necesitas más. Necesitas descender más profundo». Aznavour cerró la libreta. Se sentó en una silla, súbitamente cansado. Los años parecían pesarle como plomo. «Te voy a proponer algo. Un pacto. Enseñaré lo que sé, pero a cambio debes prometerme algo. Lo que sea». «No. Piénsalo bien. Lo que te pediré cambiará quién eres. Te convertirá en alguien diferente. Alguien que quizás no te guste». «¿Qué quiere que le prometa?» Aznavour lo miró fijamente. En sus ojos había siglos de dolor comprimidos en segundos. «Que nunca fingirás. Que cada vez que subas a un escenario abrirás tus heridas reales. Que no cantarás sobre amor si no has amado hasta la destrucción. Que no cantarás sobre pérdidas si no has perdido hasta la locura». «Pero, y una cosa más». Aznavour se levantó. «Debes desaparecer por un año. Irte. Dejarlo todo. Madrid, tu familia, tu vida cómoda. Debes conocer el mundo desde abajo. Dormir en la calle si es necesario. Pasar hambre. Conocer la desesperación real. ¿Por qué? Porque ahora mismo eres un niño rico jugando a ser artista. Y el arte real no es un juego, es vida o muerte». El silencio que siguió fue denso como el alquitrán. «Si aceptas», dijo Aznavour, «cuando nos volvamos a ver, serás otro. Serás alguien capaz de hacer llorar a millones, pero el precio es alto, quizás demasiado alto. Y si no acepto, entonces seguirás siendo Julio Iglesias, un cantante agradable con una historia triste. Ganarás algo de dinero, quizás hasta seas famoso en España, pero nunca serás legendario. Nunca serás inmortal». Julio salió del Palacio de los Deportes como un sonámbulo. Madrid parecía diferente. Las luces más duras, las sombras más profundas. Aznavour le había dado un sobre antes de despedirse. «Ábrelo cuando estés listo para desaparecer», había dicho. 3 días después, Julio lo abrió. Dentro había una dirección en París, un nombre, Madame Piaf, y una sola frase: «Ella terminará lo que yo he empezado». Edith Piaf, la leyenda viviente. Aznavour la conocía desde los años 40. Habían sido amantes, decían algunos. Enemigos, decían otros. La verdad era más compleja.
Julio tomó la decisión esa misma noche. Le dijo a su familia que se iba a estudiar música a París. Una mentira a medias. No mencionó que dormiría en el cuarto de servicio de un cabaret de Pigalle, que lavaría platos para comer, que Madame Piaf, no la cantante, sino una mujer que había heredado el apodo, le enseñaría los secretos más oscuros del espectáculo. París, invierno de 1968. Las calles aún olían a revolución. Los adoquines guardaban memoria de las barricadas de mayo. El cabaret L'Enfer, el infierno, estaba en una callejuela que los turistas nunca encontraban. Julio llegó con su maleta y sus ilusiones. Ambas cosas le durarían poco. Madame Piaf era una mujer de 60 años con el rostro como un mapa de arrugas y ojos que habían visto demasiado. Fumaba sin parar, bebía vino tinto como si fuera agua. Y conocía todos los secretos de Montmartre. Así que Aznavour te envía, dijo cuando lo vio. Otro pajarito con las alas rotas. El trabajo era brutal. 12 horas lavando platos. Luego, cuando el cabaret cerraba a las 4 de la madrugada, comenzaba la verdadera educación. ¿Sabes por qué Piaf conquistó al mundo?, preguntaba Madame mientras le enseñaba a proyectar la voz desde el diafragma. Porque cantaba como si fuera la última vez, cada noche. Le enseñó técnicas que no estaban en ningún conservatorio. Cómo usar el dolor físico para dar profundidad a la voz. Cómo ayunar antes de una actuación importante para que el hambre afilara las emociones. Cómo recordar los peores momentos justo antes de salir al escenario. El público no quiere perfección, decía. Quiere verdad. Y la verdad duele. 6 meses en París. Julio había perdido 15 kilos. Sus manos, antes suaves de señorito, estaban agrietadas por el detergente. Pero su voz había cambiado. Ya no era bonita. Era real. Una noche de febrero, todo cambió. Madame Piaf lo despertó a las 3 de la madrugada. Vístete, tienes una audición. ¿Ahora? ¿Dónde? Con alguien importante, alguien que puede cambiar tu vida. O destruirla. Lo llevó por calles que no conocía. París tiene muchas caras, y esa noche Julio vio la más oscura. Llegaron a un edificio sin señas. Bajaron escaleras que parecían no terminar nunca. Al final, una puerta de metal. Madame tocó un patrón específico. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 1. La puerta se abrió. El lugar era un club privado. 50 personas, quizás, todos vestidos de negro. Todos con esa mirada que Julio había empezado a reconocer. La mirada de los que han tocado fondo y han sobrevivido. En el centro, un pequeño escenario, y en primera fila, Charles Aznavour. Bienvenido al Club de los Rotos, dijo. Aquí es donde los verdaderos artistas nacen o mueren. ¿Qué es este lugar? El último examen. Aquí cantarás tu dolor más profundo, sin máscaras, sin trucos. Si convences a esta audiencia, estás listo. Si no, Aznavour hizo un gesto vago. Hay muchos lavaplatos en París. Julio subió al escenario. No había micrófono. No había acompañamiento. Solo él, 50 extraños y la verdad. Cerró los ojos. Recordó el momento exacto del accidente. El crujido del metal. El dolor indescriptible. Los 18 meses de infierno. La novia que lo abandonó. Los amigos que desaparecieron, la muerte del futbolista que fue. Y cantó, no una canción conocida, palabras que brotaban como sangre de una herida abierta, medio español, medio francés, medio grito primal. Cuando terminó, el silencio fue total. Luego, uno a uno, los presentes comenzaron a golpear rítmicamente la mesa. No era un aplauso, era un reconocimiento, un saludo tribal. Aznavour se levantó. Tenía lágrimas en los ojos. Ahora sí, dijo, ahora eres uno de nosotros. Madrid, octubre de 1969. Un año exacto después de aquel primer encuentro. Julio Iglesias volvió a España, pero no era el mismo hombre que se había ido. Sus ojos tenían esa cualidad que tienen los soldados que han vuelto de la guerra. Veían cosas que otros no podían ver. Su familia lo notó inmediatamente. Su madre lloró cuando lo vio. ¿Qué te han hecho, hijo? Me han enseñado a cantar, mamá. De verdad. La industria musical española no sabía qué hacer con él.
Su voz ya no encajaba en los moldes alegres de la época. Había demasiada sombra en ella, demasiada verdad. Pero entonces sucedió el Festival de Benidorm. Julio subió al escenario con La vida sigue igual, pero no era la versión que todos esperaban, era algo más profundo. Cada palabra llevaba el peso de su año en el infierno parisino. El público quedó paralizado. No era la reacción habitual de un festival, era algo más profundo, como si cada persona en esa audiencia estuviera confrontando sus propios demonios. Ganó, por supuesto que ganó. Pero más importante, esa noche nació la leyenda. Aznavour lo llamó esa misma noche. Lo has hecho, dijo simplemente. Ahora viene la parte difícil. ¿Más difícil que el año pasado? Mucho más. Ahora debes mantenerlo. Cada noche, cada canción, durante el resto de tu vida. Ese es el verdadero precio de la grandeza. Y Julio entendió. El pacto no había sido por un año, era para siempre. En los años siguientes, mientras conquistaba América Latina, mientras vendía millones de discos, mientras se convertía en el artista latino más vendido de todos los tiempos, Julio llevaba consigo las lecciones de aquella noche en el backstage. Cada concierto era un ritual. Antes de salir al escenario, cerraba los ojos y recordaba. El accidente, París, el Club de los Rotos, el dolor transformado en arte. Sus matrimonios fracasaron. Sus hijos crecieron sin él. El precio que Aznavour había mencionado se cobraba, día a día. Pero su voz podía hacer llorar a estadios enteros. Podía tocar almas en idiomas que ni siquiera hablaba. Porque el dolor no necesita traducción. París, 2018. 50 años después. Charles Aznavour había muerto hacía 2 semanas. Julio voló desde Miami para el funeral. Pero también por otra razón. En su testamento, Aznavour le había dejado algo. Para Julio Iglesias, decía en sobre, para ser abierto en el lugar donde todo comenzó. Julio volvió al antiguo emplazamiento del Cabaret L'Enfer. Ahora era un Starbucks. El tiempo borra todo, pensó, excepto las cicatrices. Abrió el sobre. Dentro, una llave y una dirección. La misma dirección donde había tenido lugar aquella audición secreta 50 años atrás. El Club de los Rotos seguía allí. La misma puerta de metal, el mismo patrón de golpes. Pero esta vez, cuando entró, el lugar estaba vacío. Solo una persona esperaba en la penumbra. Madame Piaf. Imposible, pero allí estaba. O alguien muy parecida a ella. No soy ella, dijo la mujer, leyendo su mente. Soy su hija, pero heredo más que el nombre. Heredo el deber. ¿Qué deber? Guardar el secreto, mantener el pacto, asegurar que la tradición continúe. Le entregó una caja de madera. Dentro, cientos de fotografías, rostros que Julio reconoció, cantantes, actores, artistas de todas las épocas. Todos habían pasado por allí. Todos habían hecho el mismo pacto. ¿Todos ellos? Todos. El dolor transformado en arte. Esa es la única magia real que existe. En el fondo de la caja, una foto que lo detuvo en seco. Un joven Charles Aznavour junto a Edith Piaf, la verdadera. Debajo, una fecha, 1946, y una frase, el primer pacto. Aznavour no fue mi maestro, murmuró Julio. Fue otro eslabón en la cadena. Y ahora te toca a ti, dijo la mujer. Encontrar al siguiente. Enseñar lo que has aprendido, mantener viva la tradición. Julio salió del club cuando amanecía. París despertaba. La vida seguía. En su bolsillo, la llave del club. En su memoria, 50 años de dolor convertido en canciones. En su corazón, la certeza de que todo había valido la pena. Porque Aznavour tenía razón. Hay cosas más importantes que la fama o el dinero. Está la verdad, está el arte, está la capacidad de tocar el alma humana con una canción. Y eso es inmortalidad. Dicen que Julio Iglesias sigue buscando. En cada concierto, en cada ciudad, observa las caras jóvenes que se acercan al escenario. Busca esa mirada específica. La mirada de alguien que ha sido roto por la vida, pero que aún quiere cantar. Cuando la encuentra,
los invita backstage. Y el ciclo continúa, porque los verdaderos secretos no se guardan, se transmiten, de roto a roto, de generación en generación, hasta que la última canción sea cantada y el último corazón deje de latir.